Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a hablar de autismo. Y para ello están con nosotros en el estudio Laura Sellanes, ¿qué tal? Y Mariano Turano, ¿qué tal? Bienvenidos. Y le contamos a la audiencia que ustedes forman parte del grupo de familiares, profesionales y amigos de personas con desórdenes del espectro autista, de aquí de la ciudad de Concepción del Uruguay, y que, bueno, están de alguna manera motivando y traccionando una serie de actividades para hacer que este tipo de desórdenes tengan una visibilización y haya una concientización sobre esta temática que es realmente muy desconocida en algunos casos y por ahí no se lo termina de entender bien. Para poder empezar a adentrarnos en el tema, cuando hablamos de autismo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de autismo estamos diciendo que el desarrollo va siguiendo unas vías diferentes al desarrollo prototípico, como podríamos decir, para no usar la palabra normal, pero sí que el desarrollo va siguiendo vías diferentes a las prototípicas. Lo podemos empezar a identificar en los primeros años de vida, si bien es cierto que también hay personas jóvenes que son diagnosticados tardíamente con esta condición, porque bueno, cuando hablamos de espectro estamos diciendo que no hay un caso igual al otro, no hay un niño, no hay un joven, no hay un adulto diagnosticado con esta condición que sea igual a la otra. Entonces se hace bastante complejo en muchos casos el diagnóstico temprano, porque si bien el autismo no es una enfermedad, sí se está comprobado que las intervenciones terapéuticas en la primera infancia, ¿sí? Los primeros años de vida, mejoran el pronóstico de las personas que tienen esta condición. Decimos, mejoran el pronóstico en cuanto a las posibilidades de autonomía que tienen en el desarrollo a lo largo de su vida. ¿Cuáles serían algunas de las características básicas que nos pueden dar la pista, digamos, de que un chico presenta autismo o puede tener autismo? Bueno, por ahí te puedo contar la experiencia nuestra. Vos vas siguiendo los carriles normales del desarrollo, que a tal tiempo tiene que hacer tal cosa, a tal edad tiene que empezar a balbucear, a tal edad a gatear y demás. Bueno, cuando esos tiempos, ¿no? Vos ves que hay un desorden, en el sentido por ahí no te escucha, o crees que no te escucha, no te mira, está por ahí medio aislado, no participa con otros chicos, en los momentos que debería. Entonces, bueno, por ahí es una alerta que por ahí los padres pueden tener, simplemente como para consultar al pediatra y el pediatra a consultar a otro profesional si es que, en el caso nuestro, por ejemplo, descartamos todo lo físico, claro. O sea, que no sea sordo, que vea bien. Cuando vimos que dentro de los carriles normales había ciertas cosas que no encajaban, consultamos al pediatra, después un especialista en fonoaudiología, y ellos nos alertaron de ciertas cosas que habría que ver un estudio más profundo con un neurólogo. Nos planteó el neurólogo que son una serie de 11 estudios más o menos, algunos invasivos, otros no, para llegar al diagnóstico. Bien. Y ahora, una vez que uno sabe que tiene un familiar con algunos de los desórdenes relacionados con el espectro autista. Bueno, empieza así a preguntarse, bueno, cómo va a ser para que el desarrollo del proyecto sea el mismo, el proyecto de vida sea el mismo que quisimos darles al principio, es decir, que sean felices y que puedan estar en este mundo de la mejor manera. Es un desafío porque no sabemos todavía, no hay un manual que diga cómo son los chicos con autismo porque, insisto, todos son diferentes. Y entonces, más allá de intercambiar experiencias, tenemos que ir buscando nosotros mismos qué proyecto, qué terapias, qué acompañamiento se adapta mejor a lo que él necesita. Yo quiero decir que así como nosotros tuvimos la oportunidad de llevarlos, como decía Mariano, a otros centros en Buenos Aires que están trabajando hace mucho más tiempo con esto y tienen otros recursos, también hay que decir que hay familias que no tienen esa posibilidad. Entonces, también desde este espacio estamos de a poquito trabajando y generando algunas ideas para que se generen esos espacios desde el Estado como un derecho que tienen estos chicos. Perfecto, y parte de lo que han generado es, desde el año pasado,
reuniones, charlas informativas de concientización y espacios donde profesionales de la salud, del aprendizaje, dedicados específicamente a lo que tiene que ver con trastornos del espectro autista, pueden exponer y pueden compartir sus experiencias y así seguir avanzando en este sentido. Los invito ahora a compartir las jornadas que se realizaron, que ustedes organizaron allí en la Facultad de Salud, Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. Así que vamos a ver entonces el informe sobre esas jornadas. En primer lugar, confesar una alegría porque hayan comenzado ya el año anterior a realizar este tipo de jornadas. ¿Qué supone eso? Buscar un espacio común, comprometerse, pero lo que me parece muy importante es valorarles y agradecerles que transmitan a otros y que se hayan preocupado por compartir estos saberes, ¿verdad? Hoy día la escuela se ha vuelto una caja con muchas necesidades y los docentes, la familia tienen que estar atentos a esas nuevas necesidades que se están planteando en las aulas. El autismo es una de ellas, es una condición, no es un limitante y es importante que las personas que estén en ese ámbito, el educativo, en el deportivo, como decían recién, en los grupos sociales, en los talleres culturales, estén sabiendo de qué se trata, cómo tratarlo, cómo trabajar y permitir que ellos el día de mañana formen parte de la sociedad. Veíamos entonces ese primer informe sobre las jornadas dedicadas a autismo y educación inclusiva y te quería consultar cómo comenzaron y cuál fue la intención como disparador para empezar a debatir el tema del autismo. La jornada nace casi en paralelo a este grupo, cuando éramos 2 o 3 familias que en las redes sociales y nos encontrábamos en la calle o en la escuela o en otros espacios sociales, veníamos hablando del tema, pero nunca con objetivos comunes. Entonces, empezamos a pensar con objetivos más colectivos y al mismo tiempo que nos reuníamos, al mismo tiempo organizábamos esta jornada. Esta primera jornada que tenía como principal meta empezar a instalar y a visibilizar el tema del autismo en la sociedad y justamente por eso la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo? Derribar un poco los estereotipos que giran todavía en torno al tema y teníamos que hablar de autismo como parte de un espectro, de una condición, sí que algunas personas la limitaba para determinadas cuestiones, pero que con terapias y con recursos y apoyos pueden estar y están de hecho incluidas en distintas actividades sociales. ¿sí? Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo fue la respuesta de la gente? En ese sentido fue muy positiva porque no solo se acercaron docentes, directivos de escuelas, en la primera y en esta que es más específica, padres que no conocíamos, familiares y gente de otros lugares que les llegó la información. Por suerte la pudimos hacer gratuita, entonces pudo tener mucha convocatoria, lo cual nos vino muy bien porque empezamos a conocer gente y a hacer ya no solo 2 o 3 familias, sino más. Y bueno, por suerte pudimos conformar este grupo de padres. Excelente. Vamos a ver entonces lo que fueron las temáticas abordadas en estas últimas jornadas relacionadas con la enseñanza y condiciones del espectro autista. Vamos a ver. Lo que venimos a proponer desde Educación Inclusiva es un sistema educativo que mejore a las comunidades. Es un sistema educativo basado en valores y que intenta que cada alumno, cada uno con sus particularidades, tenga las mayores expectativas de logro posible. Así que este es un sistema que está comprobado que es el mejor sistema educativo
para dar cumplimiento a un derecho humano fundamental que es el derecho humano a la educación. Creo que este es uno de los mayores desafíos que tenemos, o sea, porque justamente nosotros hemos transitado la escuela, o sea, como alumnos, y nos hemos formado en un determinado sistema con una determinada práctica que la tenemos introyectada. Entonces ahí está el desafío, o sea, ahí está, y esta contradicción que a veces nos da lo que viene como más naturalizado, que tenemos naturalizado nosotros porque fue nuestra forma, y poder ajustarnos a las necesidades, o sea, que tienen los chicos hoy de aprender, que son muy distintas a las que tuvimos nosotros en ese momento. Una persona con autismo es solamente nada más y nada menos que eso, que es una persona. Ser respetuosos, o sea, con esta variabilidad, ¿no?, en la que esta forma de ser, o sea, se manifiesta. La propia realidad nos obliga éticamente a generar estos cambios que hagan que el centro seamos las personas, sea nuestro bienestar, sea la felicidad y sea realmente el potenciarnos mutuamente, entendiendo que cada uno forma parte, que cada uno es valioso y que no podemos ni éticamente ni realmente dejar a nadie afuera. Así que un poco esta es la propuesta de un sistema educativo inclusivo. Esos eran entonces algunas de las temáticas que se trataron en estas jornadas relacionadas con educación inclusiva y autismo. ¿Y qué es lo que los lleva a relacionarse con las instituciones educativas para poder tratar abiertamente este tema? Bien, te decía al principio del programa que nuestros hijos, además de los espacios terapéuticos y familiares, donde están es en las escuelas, o donde deberían estar, porque sabemos que hay muchos que fueron sacados o fueron invitados a retirarse de los espacios escolares justamente porque veíamos que no porque no quieran, digamos, sino porque no tienen las herramientas muchos docentes e instituciones, como pasa en clubes, como puede pasar en cualquier tipo de espacio, hasta familiares, donde no hay herramientas para que permitan conocer por qué tienen determinados comportamientos, conductas de estos chicos y cómo hacer para incluirlos efectivamente a los espacios estos escolares. ¿Y cuáles serían algunas de esas herramientas, de esas metodologías, digamos, que se pueden incorporar, se pueden adoptar en el caso de niños con este tipo de condiciones? Bueno, primero, sobre todo la información al docente. El que está dentro del aula es el docente y el que tiene contacto permanente con el chico. Algunos chicos necesitan un apoyo físico de un acompañante, entonces nosotros entendemos que es todo un cambio en el aula. Y lo bueno que tiene esto es que vos ves que en nuestros casos particulares, los primeros que se adaptan son los compañeros. Los primeros que le dan ese apoyo, esa mano, esa comprensión, son los propios compañeros, que dicen, no, fulano no ve esta cosa, o lo ve de esta manera, o escribe más lento, o hay que copiarle tal otra, o él saca fotos porque tarda mucho. Entonces, con esto entra un tema que hay muchísimas técnicas como para adaptar a una persona. Es cuestión de estar un poco abierto a todo esto y bueno, y estudiar y abrirse, y eso es incluir. Y sobre todo se me ocurre tener mucha interacción de parte de los padres, ¿no?, con los docentes, mucha ida y vuelta, y se me ocurre, ¿no? Es un trabajo incluso más allá de padres docentes, es un trabajo donde nosotros también tenemos profesionales que están trabajando con los chicos, en el mejor de los casos, entonces que también se genera eso. Hay reuniones en las escuelas con los grupos de profesionales, con los padres. El objetivo es que todos vayamos para el mismo lugar. ¿Sí? Que todos tengamos en claro qué es lo que queremos desarrollar, cuál es el proyecto para ese niño y que cada uno desde el rol que le toca lo pueda empujar para ese lado. Excelente. Y relacionado con la educación y la inclusión, vamos a ver ahora un pequeño clip que se proyectó durante estas últimas jornadas relacionadas con educación inclusiva y autismo, y que tiene justamente, es una ejemplificación perfecta de cómo tratar y cómo aprovechar las capacidades de este tipo de niños con este tipo de condiciones. Vamos a verlo entonces. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco.
Ah, un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Basti sonrió. Hacé solo una marca y mira dónde te lleva. Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente le dijo: ahora firmalo. Basti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto, en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Basti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó los puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un pequeño que le dijo con admiración: «Sos una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como vos?» «Seguro que sabés», le contestó Basti. A través de esta herramienta que presentamos, lo que nosotros tratamos de transmitir es ver cómo a veces algo que nos parece como insignificante a la mirada nuestra, o sea, que puede ser esto, un nene haciendo puntos y solo puntos, en realidad nosotros pudiéndole dar sentido a eso que le está haciendo, aunque en ese momento para nosotros tampoco tenga claridad y no sepamos por qué hace lo que hace. Y si la docente hubiera dejado en, bueno, no hagas puntos, y le agarra la mano y le dibuja lo que ella quiere ver plasmado en esa hoja, o sea, bueno, cómo hubiéramos coartado y limitado, todo este potencial de expresión que había dentro de esta persona, o sea, la que simplemente le dimos lugar para que esto pudiera aparecer. O sea, ese potencial está en todos los niños, o sea, todo niño tiene un tesoro dentro. O sea, el tema es que nos desafía a poder ofrecer las condiciones, o sea, los apoyos alrededor de él para que él pueda expresar este potencial. Lo que hace el ejemplo, ¿no? Porque en definitiva, si su maestra no habilitaba a Basti, Basti no iba a habilitar a su compañero. Entre todos tenemos que lograr que eso pase, que no puedo naturalizar que alguien quede por fuera, no puedo naturalizarlo, no quiero. Veíamos entonces un ejemplo, un video que se proyectó dentro de las jornadas relacionadas con educación inclusiva y autismo y que tiene que ver con la forma de acercarse a personas que no solamente a personas con condiciones del espectro autista, ¿es así? Exacto, vos bien lo decías, todos los niños tienen potencialidades, dificultades también, pero vamos por las potencialidades, vamos por lo que les permite desarrollar su proyecto de vida, no el que la sociedad quiere, o el que su familia quiere, o el que el de al lado quiere y nos dice que es mejor. Vayamos por lo que cada uno puede hacer y se siente mejor para hacerlo y le gusta hacerlo, y para eso los docentes tienen un rol clave además de las familias. Son los primeros que tienen tanto contacto con nuestros chicos, que conviven tantas horas diarias, y que darles una oportunidad para sentirse estimulados, para sentirse importantes, para sentirse valorados, hacen un cambio radical en la vida de un niño que se está desarrollando, que está desarrollando su mirada sobre el mundo, sobre el entorno. Si le damos las herramientas para hacer valer al otro tal como es, seguramente vamos a tener otra sociedad, y no va a ser ya tan necesario, como decíamos en la jornada, andar con pecheras que digan hablamos de autismo, porque ya vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de convivencia, de las diferencias, y no vamos a tener que andar explicando mucho por qué cada uno es como es. Vamos a hacer y tomar a cada uno como es, y lo vamos a ayudar para que
pueda ser lo más feliz que pueda ser en este paso por el mundo. Y bueno, para aquellas personas que quieran acercarse, que quieran tomar contacto con ustedes para poderse informar, que por ahí tengan dudas, necesidad de información y de poder conversar, conocer estas herramientas y sumarse para próximas Está bueno convocatorias. aclararlo porque no es que cualquiera que vea cualquiera de estas condiciones o estos puntos que estamos exponiendo, necesariamente tiene que ponerse mal, ni traumarse, ni nada. Esto por sí mismo no es un diagnóstico, hay que aclararlo. Que vaya, que consulte, que cualquiera de los puntos que observamos recién o que te contamos, no es que quiere decir que el chico de él sea autista ni nada. Tiene que ver su problemática, ir con su pediatra. Lo importante es estar lo más tranquilo posible, lo más abierto posible, y lo importante es que la familia acompañe. Por eso los invitamos a padres que se quieran sumar, que el trabajo no es tanto como la satisfacción cada vez que hacemos algo y sentir que no estamos tan solos. Nosotros tratamos de construir conocimiento, cada uno desde su lugar, qué mirada le da a esto de las condiciones del espectro autista y poder aportar, ¿sí?, a cada uno de los casos que se van presentando y transmitir lo que sabemos. No es para nada algo verticalista, que decir nosotros tenemos la verdad porque pasamos por esto, ni mucho menos. Todos los docentes que ellos saben que tienen acá las puertas abiertas y que tienen todo el derecho de pedir la capacitación para tener no solo chicos autistas, sino cualquier tipo de chico dentro del aula, y un montón de estrategias como para que el aula sea realmente el ámbito donde el chico está 4 o 5 horas dentro del colegio y que lo pase lo mejor posible y que obviamente vaya para adelante conjunto con todos los compañeritos. Que esté verdaderamente incluido. Incluido, que se sienta uno más y no el diferente. Queremos agradecer a la Facultad de Ciencias de la Salud y a la Universidad Nacional de Entre Ríos, aquí al área de comunicación, porque siempre han estado apuntalándonos, acompañándonos en este camino, y la sensibilización tiene mucho que ver con esto de socializar experiencias y los encuentros que vamos generando. Así que nosotros más que agradecidos por este acompañamiento de ustedes. Bueno, muy amables por estar hoy aquí, y nos volveremos a encontrar nuevamente cuando sigamos hablando de este tema, porque es realmente muy interesante y muy importante continuar difundiéndolo. Y con ustedes nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.